Señor, te ruego, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, que podamos aprender, Señor, de tu palabra. Señor, aprenderla, inquirir en ella, obedecerla, Señor, y enseñarla. Señor, tal cual como hemos aprendido, tal cual hemos aprendido, Señor, de la vida de Esdras, y sobre todo de tu vida, Señor, que en todo fue obediente. Señor, ayúdanos a poder entender cuál es el propósito de la membresía y de la iglesia local, Señor, en tu palabra. Señor, que podamos ver en ella, Señor, el reflejo de Cristo en cada una de las cosas, Señor, que confieren a la iglesia local y la membresía. Te pedimos, Señor, tu dirección, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, lo primero que hay que decir es que habíamos dejado una tarea que lamentablemente ha sido pospuesta ya durante 2 semanas y nadie respondió. Así que tirón de orejas para todos. Así que no pueden mirar al profesor ahora, excepto la hermana Mirta, que se lo hizo. Excepto la hermana Mirta. No, eso no existe. Eso no existe. Así que queda de tarea de nuevo. Recuerden que son 2 preguntas. Una nació en la clase de a qué se asemejan la iglesia y los miembros, que es acerca de sombras que podíamos ver en la escritura acerca de los atributos de Dios, o de la iglesia o de los miembros. Y la segunda pregunta tenía que ver con herejías que debíamos combatir en medio de la iglesia, y que deberíamos tener respuestas a ellas cuando se suscitaran en medio de la congregación. Y en el contexto de qué fue eso, fue porque estábamos viendo los requisitos para ser miembro y qué sucedía si herejías estaban en medio de la congregación y cómo la combatían. Entonces eso sigue de tarea. Pero algunas cosas, hermano, en relación a esa pregunta voy a dar algunos ejemplos incluso. En la iglesia primitiva se combatió el gnosticismo, ¿cierto? Pueden buscar acerca de eso. Se combatió la herejía de los nicolaitas, ¿cierto? Y podemos ver algunos ejemplos de falsos maestros que también podían incluir, como Simón el Mago. Entonces podían ahí comenzar a ver un poco de material y hacer la tarea. ¿Ya? Así que eso sigue de tarea. Así que hoy día vamos a la clase. Nos queda poquito, hermanos, para terminar. ¿Ya? Muy poquito. Estas es las últimas 3 clases que nos quedan. Y estamos cerrando ya el tema de la membresía y la iglesia local. Vamos a tener un resumen final y después vamos a tener una actividad en donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido, que no va a ser una clase, sino que ustedes van a hacer la clase. ¿Ya? Hoy día el tema se llama ¿cómo debería un miembro someterse a la iglesia? ¿Cómo debería un miembro someterse a la iglesia? Y cuando hablamos de sometimiento, hermano, esto infunde temor. Someterse. ¿Por qué? Por causa de los abusos en los liderazgos, ¿cierto? Hay abuso de su ejercicio, por lo tanto muchas veces someterse es sinónimo de tener que transgredir los parámetros de la verdad, o ser una persona totalmente silenciosa, sin opinión, o es mal mirada. Pero quiero que veamos el libro de 2 de Samuel, que nos da un parámetro. Segunda de Samuel 23. Que nos da un parámetro de cómo debería ser el ejercicio del liderazgo dentro de la congregación. Segunda de Samuel 23, 3-4. Segunda de Samuel 23, 3-4. Si Dani lo puede leer. 3-4. 3-4.
El cuarto, Adonías. No, segunda de Samuel 23, 3, 4. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Okay. Aquí está hablando del Señor, ¿cierto? Del Mesías prometido. Está hablando de las características de Él. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Cuando hablamos de sometimiento, hermanos, obviamente estamos hablando de sometimiento los unos a los otros y también hacia el liderazgo. Y cuando vemos cómo debe ejercerse el liderazgo dentro de una congregación, podemos ver este pasaje y podemos ver cómo debe ejercerse. Y el Señor lo hace de una forma justa y da algunas características de este liderazgo, que es como luz de la mañana, es agradable, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Es decir, es un liderazgo fructífero. Por lo tanto, cuando hay un liderazgo dentro de la congregación, obviamente debe ser moldeado a el parámetro de la Escritura, es decir, ser moldeado a la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de sometimiento los unos a los otros, cuando hablamos del sometimiento al liderazgo, no deberíamos tener temor, sino que saber que Cristo está siendo formado en medio de la congregación y en medio del liderazgo. Por lo tanto, la palabra someterse no debería ser temida, sino que debería ser reverenciada. Entonces, eso tenemos que tener muy claro, que el liderazgo dentro de la iglesia debe ser bien ejercido, y los parámetros están en las Escrituras. Y tenemos que tener fe de que Cristo está siendo moldeado en cada uno de nosotros. Filipenses 2.15. Nos vamos a concentrar mucho hoy día en el libro de Filipenses, hermano. Y hoy día en la mañana estuvimos leyendo también acerca de Filipenses en la oración. Filipenses 2.15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipo era un lienzo oscuro, la ciudad de Filipo, totalmente oscura, una ciudad malvada y depravada. Si podemos ver en este versículo, dice que en medio de una generación maligna y perversa, y acá recordemos que Pablo está hablando de una iglesia local, la iglesia de Filipo. Los cristianos debían ser luz, intachables y puros. Los creyentes resplandecían a través de vidas unidas. ¿Por qué de vidas unidas? Porque podemos ver en la parte final del versículo que dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No sé si se acuerdan que vimos acerca de la luz de la palabra y la luz que resplandecía a través de nosotros, ¿se acuerdan? Y estuvimos viendo la conexión que había entre la luz de la palabra y nosotros como luces. No sé si recuerdan que este versículo fue leído, ¿no se acordarán? En realidad Alex lo incluyó. ¿Y qué aprendíamos? Que cada uno de nosotros es una luz que resplandece, pero juntos somos luminares. Juntos somos estrellas en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que seamos luminares? Solamente a través de la unión, y esa unión se logra a través del Espíritu Santo. Y esa unión solamente se puede lograr si nos sometemos los unos a los otros. En Filipenses 1.27, un poquito más atrás, encontramos que Pablo llama a los filipenses a comportarse como es digno del Evangelio. Si lo podemos leer, Filipenses 1.27. Si lo puede leer Juan Pablo, Filipenses 1.27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén.
Ahora, entonces, ¿qué significa comportarse como es digno del Evangelio? ¿Qué significa eso? Podemos ver algunas características. Firmes en un mismo espíritu, que combatieran unánimes por la fe del Evangelio, que sintieran lo mismo y que tuvieran el mismo amor unánime y sintiendo una misma cosa. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 2 del mismo Filipenses, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se puede lograr esto? Nuevamente, sometiéndonos los unos a los otros. En capítulo 2, del 3 al 4, si leemos, Bárbara, ¿me puede ayudar? Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Exacto. No por contienda, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Superiores. Superior. Por lo tanto, me someto a mi hermano. Me someto por cuánto sabe. Me someto por su estado social, por su estado económico. O me someto porque Cristo está siendo formado en él. Y tenemos el ejemplo claro de sometimiento. El mismo Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. 2 del 5 al 11. Y lo vamos a leer, hermanos, todo eso, porque es sumamente importante. Dice, haya pues, y reflexiones sobre el versículo 5, cómo Pablo introduce las características de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por la gloria de Dios Padre. Entonces Cristo se humilló, Cristo se sometió a su Padre, y si Cristo está siendo realmente formado en nuestras vidas, también deberíamos someternos los unos a los otros. Entonces ese sentir debe estar en nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo debería vivir entre otros cristianos alguien que profesa creer en el Evangelio? ¿Quieres saber cómo tú deberías vivir en medio de otros creyentes? Tienes que mirar a Cristo. Mira a tu Salvador, cómo Él se comportó, y vas a poder vivir una vida en medio de otros creyentes. Ok, ahora, ¿cómo nos sometemos a la iglesia? ¿Cómo nos sometemos a la iglesia local? Y vamos a hablar de 8 formas de cómo un cristiano, un creyente, debe someterse a la iglesia local. Vamos a hablar de un sometimiento público, vamos a hablar de un sometimiento físico y geográfico, vamos a hablar de un sometimiento social, vamos a hablar de un sometimiento de los sentimientos, vamos a hablar de un sometimiento financiero, profesional, ético y espiritual. 8 formas de cómo deberíamos someternos a la iglesia. Entonces, número 1, sometimiento público. ¿Cómo públicamente nos sometemos a la iglesia? Bueno, los cristianos deberían unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el que participarán con regularidad de la cena del Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, un sometimiento público, es cuando yo me adhiero a una iglesia local, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? De ser miembro de una iglesia. Jesús se identificó públicamente con su iglesia, porque recuerden que estamos hablando de mirar a nuestro Señor en todas estas cosas. Nosotros debemos identificarnos públicamente con Él y también con su pueblo, uniéndonos a una iglesia local. Entonces, si queremos someternos los unos a los otros, como lo dice su palabra, debemos someternos a una iglesia local, porque es imposible poder someternos los unos a los otros sin estar en una iglesia local. Entonces, ese es el sometimiento público. Sometimiento físico y geográfico. ¿Qué es esto, hermano? Sometimiento físico y geográfico.
nos sometemos físicamente reuniéndonos regularmente con la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. ¿Ya? Y podemos ver eso en Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 podemos apreciar lo siguiente. Recuerden que cuando nos reunimos estamos dando un servicio los unos a los otros. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se acerca. Y Hechos 2, 42 al 47, esto lo hemos leído ya muchas veces, características de la iglesia primitiva. Hechos 2, 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por otro lado, también nos tenemos que reunir en el día del Señor. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 27, que se reunían el primer día de la semana, y en 1 Corintios 16:2, que se reunían el primer día de la semana. Y este es el primer día de la semana, ¿cierto? El día domingo. Okay, ahora, ese es un sometimiento físico. ¿Qué es un sometimiento geográfico? Este es un sometimiento geográfico. Hace tiempo yo y mi esposa tuvimos que comprarnos una casa. Si yo hubiese aprendido esto antes, y si hubiésemos tenido una iglesia local, por ejemplo, supongamos que en la comuna de La Reina, ¿ya? Supongamos que nuestra iglesia local estaba ahí, y yo me quiero comprar una casa de Colaini, tal cual ocurrió. Yo tendría que haber consultado a la congregación acerca de dónde voy a ubicar mi casa. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por un lado, por los tiempos, por la distancia, porque eso puede impedir que mi comunión con ustedes sea perjudicada, ¿cierto? Por otro lado, debo escoger también una comuna o un lugar donde también hayan otros creyentes. ¿Para qué? Para compartir con ellos, para que, por ejemplo, si yo tengo hijos, puedan compartir con los hijos de mis hermanos, para tener comunión íntima con ellos. Entonces quizás esto no lo hemos considerado muchas veces. Si yo y mi esposa quiero comprarme una casa y me voy a Buin, probablemente voy a estar en problemas, hermano, porque probablemente quizás va a haber un taco un día de la semana, quizás vamos a estar muy cansados, quizás los trayectos van a ser muy grandes. Por lo tanto, ¿debo someterme geográficamente? ¿Cristo lo hizo? ¿Cristo tuvo que hacer esto? Por supuesto, hermanos. Él dejó el cielo y vino a la tierra. Él dejó su hogar y se ubicó en un lugar donde pudo tener comunión con impíos, pecadores. Por lo tanto, ¿debo someterme geográficamente? Por supuesto. ¿Debo consultar a la iglesia cuando hay una decisión importante en mi vida, como cambiarme de casa? Por supuesto. Jonathan Lehman da un ejemplo, y él tenía que cambiarse de hogar y tenía dos posibilidades. En una, tenía una casa hermosa, estaba todo arreglado, pero estaba muy lejos de la iglesia. Y tenía otra casa que era vieja, tenía que arreglarla, pero tenía la ventaja de poder compartir con otros creyentes. Entonces él fue a consultar a los ancianos y le dijeron, bueno, hermano, tienes que irte a la casa más vieja. E incluso la casa más vieja era más cara de arrendarla, pero fue allá y obedeció. Pero ¿qué ganó? Ganó comunión con el pueblo de Dios, se pudo someter a su iglesia. Entonces, ¿es importante considerar esto? Por supuesto. No, pero es que en Buin, pues que por allá, por acá está más barata la casa. Bueno, hermano, ¿estamos dispuestos a pagar un precio? Por supuesto. Ahora, no tenemos iglesia local todavía, ¿cierto? Pero es algo que deberíamos considerar, siempre tener en mente. Sometimiento social. Nuestros amigos influyen en quienes nos convertimos porque nos imitamos los unos a los otros. Entonces, quiero que me ayuden a leer en Santiago 4:4. Santiago 4:4, Frey, si me puedes ayudar en Santiago 4:4 y 1 Corintios 15:33, Alex. 1 Corintios 15:33.
Santiago 4:4 y 1 Corintios 15:33. Frey. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos hablando acá de intimidad, de una profunda intimidad, ¿no? Porque claro, el Señor también nos ha mandado a compartir con el mundo, pero estamos hablando de una intimidad. Estamos hablando acá de yugo desigual, hermanos. De eso estamos hablando, de una relación sumamente íntima. Yo, a mis amigos, que yo considero amigos, están aquí en mi congregación, porque con ellos comparto las cosas más profundas. Pero claro que uno, entre comillas, tiene amistades en el trabajo, quizá, o con compañeros de curso de la universidad. Claro, uno tiene amistad, pero no es la amistad que es el parámetro de las Escrituras, ¿no? Sino que es el parámetro que quizá en el mundo se maneja, ¿no? Que compartimos, etcétera. Pero acá estamos hablando de una intimidad profunda, ¿ya? 1 Corintios 15:33, ¿qué nos dice Alex? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, una predicación de Alex, no sé si se recuerdan, acerca de las prioridades. ¿Estamos priorizando nuestras amistades dentro de la congregación? Evalúe su vida. ¿Estamos teniendo prioridad en nuestro corazón de compartir con nuestros hermanos dentro de la congregación? ¿Estamos invitándolos a nuestro hogar para compartir con ellos, compartir un almuerzo, una once, compartir un tiempo con ellos, tener una profunda relación con ellos? ¿O esas profundas relaciones están en el mundo? Evalúe. Sometimiento sentimental. ¿Qué nos dicen las Escrituras en 1 Corintios 12:25? Si Natalia me puede ayudar en 1 Corintios 12:25 y Romanos 12:10. Si me puedes ayudar, Sebastián. Romanos 12:10. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ok. Sebastián. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Cumplir con el mandato de Pablo de estimar cada uno a los demás como superiores al mismo y tener el mismo amor significa conocer el amor de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y entonces amar como Él lo hizo. Entonces acá hablábamos de amar, ¿cierto? De considerar a nuestros hermanos, y cuando hablamos de sometimiento sentimental hablamos de alegrarse con nuestros hermanos, de entristecerse cuando ellos están tristes, de estar con ellos en la aflicción y estar también con ellos en la alegría, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo conté que me habían dado un día libre en la mañana, ustedes se alegraron, ¿cierto? No tuvieron envidia, sino que se alegraron conmigo. Si nuestro hermano Alex llega a conseguir el trabajo que tanto anhela, o Katy llega a conseguir el trabajo que tanto anhela, nos vamos a alegrar, ¿cierto? O a haber envidia en nuestro corazón. De eso habla el sometimiento sentimental, de alegrarnos siempre cuando a nuestros hermanos les va bien y entristecernos cuando ellos estén tristes, ¿ya? Sometimiento financiero. Y aquí hay un montón de versículos que van a poder ver en el Power, pero yo solamente voy a hacer referencia a uno solo. Yo creo que todos entienden que debemos obviamente ofrendar a la iglesia. Y eso creo que todos lo entendemos, que es una obligación. Solamente voy a hacer referencia a un versículo que es 1 Corintios 16, 1 y 2. Y va a quedar una tarea en relación a este sometimiento financiero. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y acá hay algo fundamental. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, algunos principios, acá hay una preparación con antelación, hay una devoción del corazón, pero también hay una proporcionalidad. Entonces, cuando la gente dice que da lo que puede dar, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay una proporción, según haya prosperado. Entonces, los hermanos que quizás prosperan más, deben dar más, porque eso habla de gratitud. Y los hermanos que todavía están teniendo un sueldo quizás no bien remunerado, dan de acuerdo a lo que tienen. Pero hay una proporción en la ofrenda. Ese es un principio. Y después podemos ver más principios y va a quedar una tarea para eso. Pero estamos de acuerdo en que todos nos sometemos financieramente
y que tenemos que hacerlo de acuerdo a una proporción y de corazón, con una preparación previa, no llegar a improvisar en el culto. Sometimiento profesional. Los cristianos deberían someter sus profesiones a las iglesias locales. Para algunas personas esto significa entrar en algún ministerio cristiano. Para todos los cristianos significa reconocer que las vidas de nuestros compañeros de iglesia se extienden para toda la eternidad, mientras que nuestros trabajos no lo harán. El trabajo que hacemos aquí es para una vida eterna y el trabajo que hacemos afuera no lo es. Algunos de los mejores ancianos no contratados en la iglesia no son los hombres que ascienden en la escalera profesional, sino aquellos que están dispuestos a descender por el beneficio de la iglesia. Entonces, pero hermano, yo no tengo una profesión, yo no estudié en la universidad. Dios te ha dado dones. De eso estamos hablando. Y tus dones debes hacerlos funcionar en la iglesia. De eso estamos hablando. Y quizá incluso nuestras decisiones pueden ser cambiadas por este sometimiento. Quizá puede ser que en algún momento la iglesia vaya creciendo, ¿cierto? Y tengamos que trabajar más para la iglesia y tomar decisiones drásticas en cuanto a nuestro trabajo. Trabajar menos quizás secularmente y trabajar más dentro de la iglesia. Es un sometimiento profesional. Y para las personas que dicen que quizás no tienen una profesión, pero Dios le ha dado dones. Por ejemplo, las mamás que están en su casa están haciendo un trabajo para la iglesia, ¿no? Porque están criando a sus hijos. Están dando un servicio a la iglesia local. Sometimiento ético. El creyente debe buscar en su iglesia local el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina. Y de esto ya hemos hablado. Vamos a leer un versículo, Judas 23. Judas, capítulo único, versículo 23. Si Esteban lo puede leer. Judas 23. Te esperamos, hermano, no te preocupes. Más haced salvos a los otros con temor, arrebatándolos del fuego, más con esto aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Amén. ¿Qué otra versión? Sí. A otros salvad arrebatándolos del fuego, ¿cierto? ¿Eso cómo se hace? A través del ejercicio de la disciplina dentro de la iglesia, a través de la rendición de cuentas, a través del sometimiento dentro de la congregación. Y en Mateo 18, versículo 15, nosotros encontramos ciertos los parámetros de la disciplina, lo hemos visto, lo hemos estudiado. Entonces, eso es parte del sometimiento, el sometimiento ético. Un comportamiento adecuado a los estándares de la Escritura. Y por último, sometimiento espiritual. Número 1, hay 3 aspectos de esto. Es en la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales, lo que ya acabamos de hablar. Segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los unos a los otros en la fe a través de la palabra de Dios. Y número 3, es en nuestra iglesia local en donde encontramos a las personas por las que debemos interceder regularmente en nuestras oraciones. Aquí están las personas por las cuales deberíamos orar regularmente. Es más, si recordamos la oración de la mañana, el pasaje de exhortación, vamos a buscar primera de Filipenses capítulo 1. Versículo 9. 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, prioridades, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios.
Entonces Pablo está orando aquí por una iglesia local, la iglesia de Filipenses, y aquí es donde encontramos, obviamente, a nuestra prioridad de la oración, nuestros hermanos. Entonces tenemos 8 aspectos en los cuales nos debemos someter. Y hay algo curioso en este sometimiento. Nosotros nos sometemos a una fealdad, a una ramera, porque eso es la iglesia. Éramos una ramera que está siendo transformada, ¿cierto? ¿O no? Sí, nosotros nos identificamos con la ramera de Ezequiel 16, ¿o no? Si podemos leer un poquito Ezequiel 16. Si Génesis me puede ayudar. Versículo 6. Ezequiel 16, versículo 6. Léalo. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esa era la condición en la cual estábamos. Puedes seguir, hermano, versículo 7. Ya. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, y dije, Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. No era una hermosura de ella, sino que de Dios que ella puso en ella, que Él puso en ella, dice Jehová el Señor. Y acá nuevamente la biografía de cada uno de nosotros. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y podemos seguir leyendo, y nuevamente Israel, la iglesia, el pueblo de Dios vuelve a sus ídolos, y el Señor nuevamente vuelve a decir, yo voy a hacer valer mi pacto, y nuevamente la recoge. Pero ese es el sometimiento. Nos sometemos a una iglesia que está siendo formada, la iglesia, a la imagen, de Cristo. Y nos sometemos a, una fealdad. A una fealdad que está siendo moldeada, que se está haciendo hermosa, porque Cristo está haciendo su trabajo en ella. Y por eso debemos confiar en poder someternos los unos a los otros, porque Dios va a hacer valer su pacto en medio de su iglesia. Amén. Por último, hermanos, relación miembro-pastor. Los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. Eso lo encontramos en Hechos 14:23. Si Alejandro me puede ayudar. Hechos 14:23. Los miembros deberían honrar a sus pastores, y esto incluye pagar los sueldos. Lo podemos encontrar en 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Si Freddy me puede ayudar, 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Los miembros deberían someterse a sus pastores. Hebreos 13, 7, si Sebastián me puede ayudar, 7 y 17. Hebreos 13, 7 y 17. Entonces, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los miembros entonces deben confirmar oficialmente a sus pastores.
1 Timoteo 5, 17 y 18. Freddy. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de todo honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces ellos deben vivir por el Evangelio, ¿cierto? Por lo tanto la iglesia debe responder también a ese llamado, pagar sueldos. ¿Y Sebastián? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, a quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es vergonzoso, no os es vergonzoso. Entonces nos sometemos a nuestros pastores de acuerdo a su comportamiento también, ¿cierto? Pero nos sometemos a ellos, los obedecemos. Los miembros entonces también deberían orar por sus pastores porque están en medio de la congregación. Ahora, para terminar, hermanos, los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el Evangelio. Cuando los falsos maestros entraron en la iglesia de Gálatas, Pablo no corrigió a los ancianos. ¿A quién corrigió? A la iglesia. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Los reta a ellos por no haber identificado la falsa doctrina, por lo tanto nosotros somos responsables. Y cuando presentamos cargos contra los pastores, muchos de ellos van a ser culpados de forma errónea. Por lo tanto, el Señor, a través de Pablo, nos da algunos parámetros, ¿cierto? Cuando hay acusación en contra de un pastor, tienen que haber testigos, ¿cierto? Entonces, hay parámetros para la acusación en contra de los pastores. Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 5:19. Ustedes lo buscan en su casa, lo estudian. Ahora, pastores descalificados. Y con esto cerramos. ¿Cuándo podemos identificar pastores que están descalificados de su función? Hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Se apoyan en la inteligencia, el humor, el carisma, la culpa, las emociones o en amenazas en vez de apoyarse en la palabra de Dios y en la oración. Benefician a sus favoritos, castigan a los que no están de acuerdo con ellos, emplean formas extremas de comunicación, muy temperamentales, muy silenciosos en su forma de comunicación. Recomiendan cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder, aún en perjuicio de otros. Rara vez hacen buenas obras en secreto, rara vez estimulan, rara vez otorgan el beneficio de la duda, enfatizan la apariencia externa en vez del arrepentimiento de corazón. Predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y que no dan toda la gloria a Dios. Si vemos estas características en un pastor, nosotros deberíamos levantar la voz como iglesia y enfrentarlos a través de la Escritura. Amén. Porque eso también es parte del sometimiento de la iglesia local. Amén. No sé si queda algo que puedan añadir, algún comentario para terminar. Quería decir que increíblemente eso no es algo que te haya ocurrido a ti, sino que está en el libro. Exacto. O sea, es tan ad hoc lo que dice el libro que sorprende, que a veces pareciera que hubiera sido hecho como para esta clase, para esta situación que vivimos, pero es lo que decía el libro. No es algo que está haciendo Pablo como para favorecer la posición que tomamos en lo que ocurrió. Sí, y no solamente es lo que dice el libro, sino que más allá es más lo que dice la palabra. Es la Biblia, claro. Evelyn, después acá. Perdón, Natalia. Justo el otro día estaba escuchando una enseñanza de Nancy Gremont sobre el sometimiento. Entonces, lo que me llamó la atención era que decía que los cristianos tenemos que someternos. Entonces, que una persona que no quiere someterse o que apenas le hablan de sometimiento lo toma como hablar de someterse al esposo, y que en la Biblia se habla de someterse al marido, de someterse a la iglesia, de someterse a las autoridades. Siempre hay sometimiento, de someterse a los trabajos. Entonces dice que una marca clara de una persona que no se somete es que no es creyente. Es que no es creyente. Primera de Timoteo, y cuando habla de los hijos que estén en sujeción, dice que un hijo que no es creyente no puede estar en sujeción.
Entonces, eso me llamó la atención, es que los niños no vienen sometidos. O sea, hay que ser creyente para querer someterse. Exacto. Es que es muy claro porque el versículo de Filipenses 2:15, que el sentido de Jesucristo esté en nosotros, es porque realmente hemos nacido de nuevo. Y el sentido de Jesucristo fue someterse. Está. En relación a lo que hablaba de los pastores, que también no hay que olvidar que todo lo que leíste tiene que ser una realidad en nosotros también. O sea, está bien que la palabra da requisitos específicos en relación al liderazgo a los pastores, pero todo lo que leíste también, y esos requisitos también deberían manifestarse en nosotros. Y lo que leíste no debería manifestarse, perdón, en nosotros. Y mirarnos a nosotros también, por un llamado a cada hombre y a cada mujer a no caer en esto. Y lo otro que me llamaba la atención igual era el tema de la amistad con el mundo. Me acuerdo de haber leído una nota de David Wilkerson. Él decía que la mejor forma de perder amigos era siendo cristiano, porque lógicamente tus principios, tus valores son transformados por la obra del Señor y ya no son los mismos de ellos. Entonces, al pedir consejos, en fin, en distintas situaciones de nuestra vida, los consejos siempre van a ser o muy diferentes o sutilmente distintos, pero sí o sí van a ser diferentes. Sí. Y lo último en relación a lo mismo es que es una práctica que debemos mantener, de tener amistades, de esas amistades profundas y cercanas dentro del cuerpo, y eso se manifiesta pidiéndonos consejos o pidiendo que oremos, porque también la palabra siempre nos llama a gozarnos con los que se gozan, en fin, pero eso se hace tangible cuando yo soy capaz de ir donde mi hermano y decirle: ¿sabéis qué? Necesito oración por esto. Y quizás no solamente por cosas triviales, sino que por cosas que son de repente más profundas. Amén. Amén. ¿Sí, si alguien más quiere agregar algo? Me llamó la atención el punto del seguridad, que claro, con ese no considera igual el lugar, también puede tener consecuencias o bendiciones. Pero ¿cómo en el caso de nosotros, la situación actual, cómo sería una acción práctica para nosotros? ¿Cómo proponer un sector también, orar también por una comuna en la cual? Claro. Nosotros, bueno, hemos conversado eso y nuestro anhelo es tener una iglesia local en la comuna de La Florida o Macul, pero ese sector, el sector oriente de Santiago, porque es más central prácticamente para la mayoría de nosotros. Pero claro, hay hermanos que viven un poco más lejos, otros más cerca, pero si vemos la realidad donde vivimos todo, es lo más central que tenemos. Y hemos conversado acerca de eso y es una buena posibilidad ese sector. Daniela, ¿tú querías...? Yo también estaba pensando en eso. Quizás por mientras eso son ejemplos. Podríamos tratar de vivir lo más juntos posible, sí, para poder tener más confianza. Y en el caso, obviamente nosotros ya nos fuimos a vivir a donde estamos y es complicado llegar y salir de ahí y irnos para otro lado. Pero en el caso de que nos viéramos con la necesidad de cambiar de lugar o de establecernos, para quienes todavía no lo hayan hecho, buscar quizás un lugar que esté más próximo o más hermano, en caso de no tener iglesia local todavía. Claro, eso está bien, súper bien. Pablo, que es importante lo que estamos diciendo y es cierto, o sea, tenemos la oportunidad de buscar un lugar central para todos, pero también tenemos que considerar que la situación de nuestro país no es la misma que, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, que uno en un estado puede tener 20 iglesias bíblicas, claro, y puede tener una iglesia a 20 minutos de su casa o a 40, y uno puede incluso escoger a cuál va a ir. Acá tenemos la situación de que el evangelio no está acá tan expandido como allá, entonces considerando eso, igual tenemos que también tener en cuenta la ubicación para hacer de bendición, la mayor bendición posible a los hermanos. Que, hablando incluso de eso, hay hermanos que han tomado decisiones radicales de irse de ciudades a iglesias locales bíblicas, cambiándose de ciudad con su familia y todo. Es una decisión sumamente fuerte. Y si vemos, por ejemplo, a Pablo
donde iba eran ciudades estratégicas, en ciudades importantes donde podía haber una mayor expansión del reino. Entonces su ubicación geográfica también era importante. Entonces Dios también le dio la inteligencia para poder hacer eso. Y no olvidemos lo que leímos en Filipenses, que el Señor nos dice para probar lo mejor, ¿cierto? Y nos llama a probar lo mejor. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y probablemente quizás nuestras prioridades muchas veces es ahorrar plata. Y vivir a un lugar muy lejano, pero ahorrar dinero. Y quizás nuestra prioridad no está en el corazón de la iglesia local. Y si se dan cuenta, todos estos sometimientos son sumamente difíciles de hacer. Son todas cuchilladas al corazón. No hay ninguna que sea fácil. Todas son sumamente difíciles porque implican someterse, implican doblegarse, humillarse, como el Señor lo hizo. Y como dijimos al principio, el Señor se sometió geográficamente. Y eso es maravilloso, porque Él tenía la mejor ubicación, al lado del Padre. Y Él dejó eso, lo dejó, se despojó y vino a vivir a esta tierra. Amén. Así que va a haber tarea. Así que nuevamente recordar esto, tirarle en la oreja. Nadie respondió la tarea, excepto nuestra hermana Mirta, que llegó. Así que pongámonos las pilas. Además nos pueden responder una pregunta gordía, y eso sí que no cuesta nada. Una pregunta gordía y lo van a poder hacer. Así que eso, hermano. Espero que la clase haya sido de edificación. Es muy profunda, así que podemos darle una vuelta durante la semana y poder comentar la próxima clase. Así que oremos. Alex, tú nos puedes dirigir. Padre Celestial, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Sabemos que cumplir todas estas cosas es imposible sin tu gracia, Señor. Podríamos someternos de una manera enfermiza o equivocada, Señor, con prioridades incorrectas, pero sabemos que para hacerlo de manera correcta tenemos que hacerlo primero a la palabra, Señor. Y que de nuestro sometimiento a la palabra se deriven todos los otros sometimientos que aprendimos hoy, Señor. Ayúdanos a hacerlo de esta manera, Señor. Y que cada uno de estos sometimientos que hablamos esté en nosotros, Padre. Pero según la verdad que aprendemos en la Escritura, Señor. Ayúdanos a vivir cada una de estas cosas. Nos entregamos a ti para todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.